Pues vamos a enlazarnos rápidamente con Flavio González Ayala, nuestro experto en temas internacionales, para que nos trate de ubicar en lo que está pasando en Irán. En Irán, muchas protestas históricas, ¿no? Las mujeres están saliendo a las calles y, bueno, primero, muchas mujeres además sin los hijabs, que son estas telas que cubren sus cabezas y muchas veces sus rostros. Y ellas están exigiendo justamente vida, libertad, ¿no? Miles de mujeres están saliendo a las calles. La semana pasada pudimos ver todas estas protestas en videos que surgen de docenas de pueblos y de ciudades, desde la capital, desde Teherán, hasta bastiones más tradicionalmente conservadores como Mashhad. Así que qué bueno que estás con nosotros, Flavio. Queremos comprender esto, quereremos hablar también de la muerte de Mahsa Amini, que, bueno, pues también ha suscitado otro tipo de manifestaciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eva María, muy buenos días. Jesús, muy buenos días. Me da gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Y efectivamente, como lo estás comentando, Eva, es una situación realmente difícil a veces de entender, porque hay que entender que Irán es un estado un estado teocrático, en donde desde la revolución iraní de 1979, que la gente podrá ver películas o recordar con una que se llama Argos o Persépolis, podrán entender qué sucedió en ese entonces, donde se toma un estado donde la religión manda. Y ahí una de las cuestiones, como es una estructura religiosa, está prohibido no cubrirse la cabeza, sobre todo las mujeres, e incluso no caminar al lado de un hombre está prohibido. Entonces existe una policía que se llama la Policía Nacional, que prohíbe a la gente que va caminando, que no trae esto, los meten las pueden sancionar desde multas administrativas hasta meterlos a la cárcel. Todo esto fue algo fuerte que sucedió hace un par de semanas, en las cuales, como bien comentaste, Mahsa Amini murió porque fue sancionada por la policía. La policía la detuvo y después ella murió. Esto suscitó manifestaciones de la población, sobre todo de las mujeres, y la policía respondió diciendo que ella estaba en una oficina y ahí se desmayó. Sin embargo, ese video donde ponen, hasta ponen el video, no habla claramente si es esta Mahsa o es otra persona, y por eso la gente empezó a manifestarse de esta brutalidad policíaca, porque la gente ya está pues cansada de verdad. Un excónsul de México en Irán platicaba que él iba en la calle con su esposa y que como iba al lado y no se pueden tomar de la mano, la policía los detuvo. Ella tiene que caminar un poco atrás y los llevó a la Embajada de México, precisamente porque no pueden andar haciendo esto en la calle. Entonces esta situación, la falta de libertades, no pueden hacer muchas cosas, sobre todo la juventud, ya llegó, yo creo que a una saturación, y la muerte de la señorita Amini genera, yo creo que es la gota que derrama el vaso, porque empiezan muchas manifestaciones, ya no nada más por cuestión de género, sino por cuestiones religiosas y por cuestiones de querer, de manifestarse en contra de esta situación. También es así que hay un presidente en Irán, pero quien realmente tiene una fuerza poderosa es el ayatollah Ali Khamenei, que es un hombre ya grande, que parece que está enfermo y que se está creyendo que pronto lo sucederá su hijo, que es otro ayatollah, y ya están manifestaciones en contra de los ayatollas, en contra de este tipo de gobierno que se está manifestando y que es más fuerte, por ejemplo, que la que pasó en el año 2009. Ha habido otras manifestaciones, pero esta es una de las más grandes, en donde, como bien comentaron, empieza una manifestación en Teherán, pero como están siendo controladas por la policía, inmediatamente se mueven y aparecen otras, y como bien comentaste, no nada más en Teherán, sino en localidades del interior de Irán, en donde viene esta manifestación. Quizás lo que esto vaya a suceder es que el gobierno tendrá que dar un poco de más libertades frente a lo que está sucediendo, porque estamos hablando de una situación ya que se vuelve política. Hablábamos de cuestión de género, pero también hablan en contra de la corrupción, y ¿por qué se está manifestando? Todo también parte de la economía. La inflación ahorita es superior al 50%. Incluso en algunos alimentos y bebidas básicos sube hasta un 80%. La gente ya también está cansada de que el dinero no alcance. Y cuando empieza esta situación, que es cuando vienen manifestaciones por otro lado también. Entonces, pues es una situación compleja, es una situación que van a tener que cederles algún tipo de libertades, y que, pues bueno, estamos viendo lo que está pasando en el régimen iraní.
Bien, ¿qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? ¿Sí? ¿Realmente consideras que puede haber apertura por parte del gobierno de Irán para poder permitirles a las mujeres ejercer de otras maneras? Este ejemplo que tú pones con respecto a estos mexicanos en Irán, por supuesto, además parte del gobierno mexicano, deja en evidencia, ¿no? Cómo es que esta posibilidad de la libertad, de vivir la libertad como en cualquier otro país de Occidente, pues no existe, ¿no? Como además estamos encontrando cada vez más mujeres iraníes en el resto del mundo, ¿no? Justamente quejándose de las condiciones tan apremiantes que están viviendo allí. ¿Qué podemos esperar? ¿Realmente podrá haber una evolución? Mira, definitivamente un cambio radical a la visión religiosa no lo vamos a encontrar, porque el régimen iraní es un régimen, como lo dije, teocrático, que lo que hará será aligerar un poco la carga, no mucho, porque obviamente va en contra de su propia estructura religiosa. Ahí nos tenemos que meter que es un régimen, el Islam se divide principalmente en dos, en un régimen chiita y en un régimen sunita. Irán es un régimen chiita, que es solo representa el 18% de la totalidad del mundo musulmán, y es una tradición diferente a la sunita. Sin embargo, hay que entender que en el Medio Oriente no nada más es Irán, sino también Arabia Saudita, que es sunita. También las libertades para la mujer son muy atrasadas, no hay todas estas libertades que estamos viendo, y libertades me refiero a que tienen que estar tapadas, a que muchas veces no pueden participar, a que, por ejemplo, en Irán hay cuestiones de que, por ejemplo, para fiestas no se pueden quitar el velo, y las fiestas de los jóvenes son clandestinas. Entonces, cuando los jóvenes empiezan a sentir esto y va aunado a lo económico, difícilmente les van a dar esas libertades que uno esperaría, sobre todo del lado de Occidente. Y sobre todo que también recordar que el régimen iraní también utiliza mucho la propaganda en contra de Estados Unidos, en donde habla de que el gran culpable muchas veces de la situación económica de Irán es Estados Unidos, porque también Estados Unidos ha bloqueado económicamente. Hay un boicot grande contra Irán desde el régimen del Ayatollah Khomeini, y también que tiene una serie de sanciones y de bloqueo contra Irán, que también ya le están permeando toda esta cuestión económica, lo que sucede en Irán. Entonces, un cambio radical va a estar difícil. Sin embargo, si vemos cuando la gente empieza a manifestarse, recordemos que así empezó, me voy hasta 1979, 40 años atrás, en donde estaba el régimen del Shah de Irán, en donde el Shah de Irán, pues simple y sencillamente vivía como todo un Shah, como todo un rey, que gastaban mucho, había un gran abuso, y que esto fomentó la revolución de Irán, que llevó a esta revolución musulmana, y que puso a los ayatolás en el poder. Entonces, así como fue repentina y que fue la crisis de la embajada en Estados Unidos, donde tomaron varios rehenes en Estados Unidos, esto también podría estallar en cualquier momento, en el sentido de que hay dos cosas en la geopolítica internacional: una, el hartazgo de la población, y la otra, la presión de Estados Unidos, y sobre todo para reactivar la economía, en donde pues le sería conveniente, por ejemplo, poder hacer una guerra en esa zona para reactivar parte de la economía mundial. Entonces, y sobre todo entendiendo que hay intereses económicos muy grandes por la cuestión del petróleo y del gas natural que tienen ahí, entendiendo también la crisis ahorita de hidrocarburos que existen sobre todo para Europa. Entonces, que estas manifestaciones estén sucediendo, pues son convenientes frente al escenario mundial de la economía, de lo que está pasando. De acuerdo. Flavio, pues nos hace un panorama muy adecuado para entender el fondo de las cosas. Seguiremos dándole seguimiento puntual dentro de los espacios de MG Noticias a este asunto, y te agradecemos como siempre la pertinencia de tu participación en este espacio. Un abrazo.